RPP sigue impulsando este primer foro de integración al Bicentenario, abordando siempre temas de muchísima importancia que están en el primer plano de la agenda y además son de vital preocupación de la ciudadanía. Uno de ellos, por ejemplo, la corrupción. El otro es, sin duda, la inseguridad. Hemos empezado, por ejemplo, esta hora de noticias dando cuenta de la acción de la policía con capturas, con intervenciones en diferentes zonas, lo que refleja un alto índice de la inseguridad en nuestro país. Estamos inaugurando un nuevo gabinete, hay un nuevo ministro del Interior. Seguramente hay muchísimos desafíos de los cuales se está hablando en estos días para encarar en este sector tan importante y complicado a la vez. Tenemos como invitada hoy a nuestra invitada Fabiola Francesa, especialista en seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal. Fabiola, gracias por venir. Muy buenas tardes. Y compartir, por supuesto, con los televidentes la información que ustedes recogen, por ejemplo, en el Instituto de Defensa Legal sobre el tema en mención, la inseguridad. ¿Cómo has visto, por ejemplo, esta recomposición del gabinete? Hay un nuevo ministro del Interior. ¿Qué desafíos, cuáles son los retos que tiene el nuevo ministro del Interior en el corto y mediano plazo para enfocar y encarar esta problemática? Bueno, muchas gracias Richard y a RPP por la invitación. Efectivamente, el escenario es sumamente complejo, ¿no? Y los desafíos a los que se enfrenta el nuevo ministro del Interior, que ya es el tercer ministro que estamos teniendo con este gobierno, sin duda son múltiples y difíciles. Hay que recordar, ¿no? Que cuando hablamos de seguridad ciudadana estamos hablando de la primera, todavía es la primera preocupación de los peruanos y de las peruanas. Entonces, definitivamente, esto implica, pues, tenemos probablemente que iniciar señalando el balance de la situación de inseguridad, ¿no? Que no es un tema sencillo. Desde el Instituto de Defensa Legal, cada año, hacia fines de año, emitimos un informe donde justamente intentamos hacer este balance, ¿no? ¿Y qué hallazgos encontramos el año pasado? Pues a fines de diciembre de 2017, luego de un año y medio de este gobierno, vimos que el sector interior había traído más resultados que las gestiones anteriores. ¿Buenos o malos? Ahí va el kit de la cuestión. Algunos avances, pero algunos retrocesos también. Temas de avances, cuando nos enfocamos en las cifras, por ejemplo, temas de victimización, la victimización general, ¿no? Estamos hablando de las personas que afirman haber sido víctimas de algún delito. Este tema, en los últimos años y también con esta última gestión, se ha venido reduciendo. Específicamente la victimización por el delito más frecuente, como es la victimización por robo, también se ha venido reduciendo. La percepción de inseguridad, aunque sigue siendo muy alta, ¿no? Prácticamente 9 de cada 10 peruanos se sigue sintiendo inseguro. Es un tema, es un problema, como se ve, las cifras son altísimas, pero esta también se ha venido reduciendo ligeramente. Entonces, veíamos algunos temas positivos respecto de las cifras, pero también concentrándonos en las cifras, veíamos temas en los cuales se había retrocedido. El tema de homicidios. Tenemos cada año más homicidios. Hay un tema que más bien hemos empeorado. El tema de la confianza en la policía. La sociedad ya no confía en la policía. Entonces, ese es un tema en el cual se ha retrocedido. Entonces, veíamos avances y retrocesos. Ahora, yendo más allá del tema de las cifras y de los indicadores que el mismo Ministerio del Interior se planteó, lo que nosotros encontrábamos es que a pesar de haberse planteado, implementado políticas interesantes, relevantes, tanto en el tema de prevención del delito como en el tema del control del delito, finalmente la prioridad todavía estuvo en las respuestas más mediáticas, ¿no? Sistema de recompensas, megaoperativos justamente, ¿no? Contra las bandas criminales, que definitivamente es importante, pero se habrían descuidado otras reformas, temas de mayor urgencia y trascendencia, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de grandes reformas? Hay que recordar que se nos prometió que íbamos a tener la mejor policía del siglo XXI, la mejor policía de la región, y eso es lo que está esperando la ciudadanía, ¿no? Eso implica tener una policía, para empezar, exclusiva, que solo sea policía, y luego pues efectivamente entrenada, capacitada, especializada. Entonces, estos grandes temas importantísimos de formación policial, de también ver que no haya corrupción dentro de la policía, pues la prioridad no estaba ahí. Entonces, finalmente, en este escenario, pues el nuevo ministro del Interior le toca pues ver de no descuidar estos temas tan fundamentales. Claro, y ese es un tema importante porque, como lo decías, estamos ante un nuevo ministro del Interior, pero es uno de los sectores quizás más complicados por la problemática que engloba
y no se va a solucionar en una gestión. Es un tema bastante álgido, el tema de la inseguridad, y amerita además de la continuidad de políticas. Los avances que destacas muy bien son avances importantes, pero tiene que tener continuidad. ¿Qué pasa si el nuevo ministro viene con otra política, con otras iniciativas y un poco deja de lado lo bueno que se ha hecho? ¿Cómo lo ven ustedes desde IDL? ¿Cómo debería ser esa gestión en un corto plazo, mediano plazo, para, por un lado, dar respuesta a la población que tanto espera en el tema de seguridad y, por otro, encarar eso que refleja muy bien los asuntos que son de fondo? Mira, precisamente hace unas horas, el día de hoy, se ha hecho la transferencia, ¿no? Ya ha asumido, digamos, la cartera del Interior el nuevo ministro, y ciertamente tiene pues que enfrentar él muchos desafíos. Tiene que enfrentar él muchos desafíos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Urge de manera muy importante recuperar la confianza en la policía. Y cuando tú estabas hablando de los objetivos, de los desafíos, un primer paso en el cual debería concentrarse este ministro, a pesar de que él ha señalado esta tarde que va a mantener la misma línea, ¿no? Ya está, él ha dicho, hay una ruta ya hecha, hay una ruta planteada. Lo que se tiene que hacer también es, ok, sigamos esa ruta planteada, sigamos el plan, pero también tenemos que corregir ciertos asuntos que no se han venido implementando de la manera correcta. Un ejemplo muy concreto que nosotros señalamos como el primer retroceso de la gestión de este gobierno en los temas de seguridad es el que se ha retrocedido en una promesa que se hizo importantísima desde el plan de gobierno, que era recuperar la exclusividad de la función policial. Se ha permitido en los últimos meses, en este último periodo, que la policía pueda trabajar para empresas, incluyendo empresas mineras, incluyendo empresas de sectores extractivos, y como sabemos que tenemos una situación de conflictividad social pues muy importante en el país, finalmente eso, a pesar de que se prometió que íbamos a tener una policía que solo fuera policía, porque esto va de acuerdo a la naturaleza de servicio público que tiene la policía, finalmente se ha retrocedido. Entonces este es un tema que nosotros creemos que justamente en la línea de recuperar la confianza de la policía en la sociedad debería corregirse, que se continúe lo que se ha venido haciendo bien, pero hay ciertos temas que se tienen que corregir, ¿no? Otro tema que también es importantísimo es la articulación con los gobiernos locales. Recordemos que cuando tenemos un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que está conformado por un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero también por los comités, los comités regionales, provinciales y locales de seguridad ciudadana. Así como vemos al día de hoy que existe una distancia muy grande entre la policía y la sociedad por esta pérdida de confianza, también tenemos que recuperar ese lazo, ese vínculo entre los gobiernos locales y entre la política nacional, porque al día de hoy se ve que todavía existe mucha distancia entre la política nacional y las políticas locales de seguridad. Sin duda se necesita un trabajo articulado, ¿no?, para atacar un problema tan grave como es la inseguridad. Es un año electoral, este 2018 también. Va a requerir un compromiso de las nuevas autoridades para, de la mano con la policía, también trabajar a planes que tengan que ver con la seguridad en nuestro país. Cuando hablabas de que se redujo el índice de victimización, ¿qué han podido encontrar en ese avance? ¿Qué factores han contribuido? ¿Hay un mejor patrullaje? ¿Hay una mejor respuesta de la policía? ¿Qué cosa han visto en el estudio que ha contribuido positivamente para disminuir esa victimización? Mira, llegar a esa respuesta sin duda es difícil y hay diferentes actores que pueden haber estado involucrados, pero un tema, como yo te decía, muy importante es que la victimización, se ha venido reduciendo desde el año 2012, ¿no? Entonces tenemos la victimización general, tenemos la victimización por robo, que yo te comentaba que es un delito muy importante, pero también lo que veíamos el año pasado en diciembre es que la victimización por delitos cometidos con armas de fuego se había incrementado en lugar de haberse reducido. Entonces justamente nosotros señalábamos como un tema preocupante que a pesar de que se está reduciendo la victimización a nivel general, pareciera que estamos pasando un tránsito de la delincuencia, de la criminalidad en el Perú, que nos hace creer que más bien se está tornando la delincuencia más violenta, ¿no? Entonces, aumento de sicariato, aumento de la percepción de inseguridad por delitos violentos, nos hace creer que más bien nos estamos acercando a una delincuencia con menos víctimas, pero que se hace más violenta. Entonces, hay que atender también y prestar atención a ese tema. Y hay otro punto también que no se puede soslayar, como es, por ejemplo, el déficit de los elementos de los agentes de la Policía Nacional, un asunto que también se tiene que ir superando paulatinamente.
Así es, y mira, un tema también muy importante que va a ser uno de los primeros desafíos del nuevo ministro es justamente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana viene a ser la principal herramienta de política pública precisamente para enfrentar la problemática de inseguridad. Entonces hemos tenido un Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018 y ahora lo que está en agenda es elaborar, implementar este nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que recién va a estar en creación. Este mes nada más se ha diseñado, se ha elaborado, se ha establecido una comisión del sector interior justamente para hacer la propuesta de este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que va a regir desde 2019 hasta 2023. Entonces estamos hablando de una política pública importantísima que además de que este ministro, esperemos, nos asegure un buen plan que también sea participativo, que no se construya de espaldas a la realidad, sino que tome en cuenta también a la ciudadanía, a la sociedad civil, pues esperemos que además de asegurar un buen plan, también este plan sea efectivamente monitoreado e implementado, que no quede solo en el papel, que es lo que mayormente suele pasar. Creo que esa es la clave, ¿no? Darle continuidad a las cosas que han venido funcionando bien, reforzarlas y por supuesto también impulsar iniciativas nuevas que coadyuven todas a superar, a enfrentar y combatir eficientemente esta problemática como es la inseguridad en el país. Fabiola, te agradezco mucho por compartir con los televidentes esta información que es valiosa. Muchas gracias a ti. Gracias a Fabiola Francesa, especialista en seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal.